Hace muchos años pude creer una palabra y declararla, y que nosotros, los hijos de Dios, somos inmortales hasta que no cumplamos el propósito de Dios sobre la tierra. Después de 2 años, hoy estoy leyendo detenidamente la historia clínica de lo que sucedió en mi salud, pero también quiero resaltar la fidelidad de Dios cuando le creemos, pero sobre todo cuando le obedecemos. Recuerdo que el 22 de mayo del año 2020, a eso de las 5 de la mañana aproximadamente, me fui a levantar de la cama. Cuando me puse de pie, mi pierna no resistió mi cuerpo, me fui a medio lado, me recosté en la pared para no caerme. Gracias a Dios la pared estaba muy cerca de la cama y con la misma regresé a la cama. Medio cuerpo del lado derecho, sin fuerza y sin estabilidad. Me temblaba, pude llamar a mi esposa, oramos, que es lo primero que nosotros como cristianos siempre hacemos, orar, clamar a Dios. Pero a medida que pasaron las horas, se fue poniendo peor el asunto. Mi esposa, preocupada, llamó a un pastor médico amigo, más amigo de mi hermano Napoleón, que fue el que nos hizo el contacto. Y por teléfono él empezó a pedir los síntomas. Me pidió que pasara al teléfono y cuando estaba hablando con él, mi lengua se me trabó, no me salía palabra. Él enseguida dijo, llévenselo inmediatamente para la clínica porque posiblemente le está dando una trombosis o una isquemia cerebral. La parte que pude sentir yo en medio de todo lo que se vivió, ver cómo Dios fortalecía mi vida, no fue fácil, sobre todo porque el ver a mi esposo en todo ese estado crítico de salud, que muchas cosas las callé porque quería ser prudente con la familia, con él mismo. Y cada vez que, sobre todo el ingreso, que cuando se dijo que era Guillén Barret y yo me acerqué al cubículo de las enfermeras y los médicos, el doctor en turno me dijo que el estado de mi esposo era bien crítico y que iba a estar en observación prácticamente las 24 horas porque no lo veían bien. En la noche volví a preguntar el reporte, me decían que seguía igual, que estaba muy preocupado porque no había una mejoría, al contrario, lo estaban viendo que pues sus signos, sus síntomas, todo estaba como un poco empeorando y que lo que ellos temían es que de pronto en la noche podría mi esposo recibir en su cuerpo como la descarga eléctrica completa de la isquemia y tener un paro cardíaco. Le doy muchas gracias a Dios por el milagro grande que hizo en mi hijo Jonathan Salguedo, pastor de la iglesia El Edén, mi hijo menor. Declararon una enfermedad en él, isquemia cerebral. Estuvo mal y fue en el tiempo de la pandemia donde yo nunca pude ir a visitarlo, no podía hablar con él porque según estaba de mal, él no podía ni hablar. Siempre recibía noticias de mi yerna, siempre le preguntaba cómo estaba pasando mi hijo. No me decía cosas agradables, pero yo no dejaba de orarle al Señor, no dejaba de creerle al Señor, aunque estaba angustiada, desesperada por no poderlo visitar, por no poderle ver. Pasaba muy angustiada, que más era lo que oraba que lo que comía, pero yo le creía al Señor. Recordamos que en el 2020 era plena cuarentena, plena pandemia, donde estaba muriendo gente, donde ninguno de nosotros queríamos ir a una clínica, pero por recomendaciones de este médico amigo nos atrevimos a ir a la clínica. Llegamos, gracias a Dios por la vida de el hermano Jorge Osorio, uno de nuestros hermanos en la iglesia. Llegó rápido a la casa en su vehículo,
prácticamente me sostuvo, me llevó a su vehículo, pudimos llegar a la clínica y allí me metieron en una silla de ruedas. Me estaba esperando también allá un concuñado, esposo de una cuñada, hermana de mi esposa, y al entrar a la clínica me revisaron y el primer diagnóstico fue síndrome de Guillain-Barré. Tuvieron que hacerle la radiografía, el TAC cerebral, la primera radiografía, el primer TAC. Él no se podía sostener de su cuerpo y a mí me tocó cargarlo prácticamente y montarlo a la máquina para el TAC, y después cuando le hicieron la radiografía, ver su cuerpo indefenso pegado a la máquina porque como no se podía sostener tuvo que abrazarla. Fue muy duro. Ya prácticamente el habla no me salía, posibles coágulos en el cerebro, me hicieron TAC, me hicieron de toda clase de exámenes, el de electromiografía, resonancia magnética con contraste, que la verdad fue muy difícil para mí. Luego me hicieron también examen de tórax, rayos X, que es bien difícil porque como no podía sostenerme, no podía estar mi esposa conmigo ahí y mi salud fue empeorando. Luego de varios exámenes, aún querían rajarme la cabeza, operarme, porque supuestamente tenía coágulos de sangre. Pero tenemos un Dios que es fiel. Cada diagnóstico, cada examen salía negativo para la gloria de Dios. La electromiografía fueron choques eléctricos en mi cuerpo. Recuerdo que de este lado derecho no tenía sensibilidad. Me colocaban los choques eléctricos del lado izquierdo y mi cuerpo sentía y pues se estremecía. Pero del lado derecho no tenía ningún tipo de sensibilidad. Es duro, fuerte esos momentos, pero sé que había una iglesia orando, clamando. Agradezco este momento para darle gracias a Dios por la vida de cada pastor, cada iglesia, que no solamente en Cartagena y en Colombia, sino aún en el exterior, se unieron para orar por mí. Mi esposa pudo llamar a pastores conocidos, tenía una red, un grupo de WhatsApp donde constantemente estaba dando información. Fue bastante difícil no poder comer porque la mano, yo soy diestro y con esta mano era que hacía todo, pero no podía absolutamente nada. Doy gracias a Dios porque justo en ese momento cuando sentí que mis fuerzas estaban cayendo, que no podía más, recibí una llamada que el padre desde República Dominicana me llamó y me dijo: hija, Dios se va a glorificar a través de la vida de tu esposo. Eso va a ser un milagro donde mucha gente va a creer que Dios es real. Ahí recibí mucha fuerza, aparte de las oraciones. Doy gracias a Dios y aprovecho porque fue una movilización nacional e internacional en la oración. Muchos pastores en los países donde nos conocen comenzaron a orar. Mi padre espiritual, mi apóstol Rolando Mendivier en República Dominicana, mi esposa le comentó la situación y él iba en su auto en el momento que mi esposa lo llama, se detiene, se mete en una laguna, mete la lengua en la laguna y envía la palabra de fe. Dice: Dios, así como esta agua refresca mi lengua, te pido que la lengua de mi hijo allá en Colombia, en Cartagena, sea refrescada por tu Espíritu Santo y reciba la movilidad. Pero dentro de mí había una profunda tristeza y preocupación porque durante los primeros días yo veía que la lengua de mi esposo se empelotaba más. Pero recordé una palabra que precisamente había predicado sobre eso. Una cosa es la realidad, pero otra cosa es la verdad. Eso tocó mi corazón. Pude sentir más fuerza de Dios, sentir que Dios también cuidaba de mi hijo que había quedado en casa, cuidaba de la iglesia, de los hermanos, de la familia. Y esa es la razón por la cual sigo agradecida con Dios. En mi angustia, una mañana estaba bañándome y cuando estaba bañándome, la palabra de Dios vino a mí o me dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que mi nombre sea glorificado. Esa palabra me llenó de paz, de alegría, me contenté enseguida. Y llamé a Liliana y le dije que me pasara a mi hijo, aunque él no podía hablar ni nada, para decirle la palabra que Dios me había dado para él. Y Dios se ha glorificado, Dios se ha exaltado por ese milagro grande que Dios hizo en mi hijo. La gloria sea para el Señor. Diagnóstico final era isquemia cerebral. Con ese quedé
Los médicos dijeron que tenía que esperar aproximadamente un año con terapias lingüísticas, podía volver a hablar. Año y medio aproximadamente con terapias, movimientos, podía recuperar un poco, caminar, etcétera. Pero tenemos un Dios grande. La gloria es para el Señor. Todos los días, aunque mi lengua no hablaba, no pronunciaba palabra, a las 4 o 5 de la mañana cantaba con mi mente, con mi alma. Mis ojos lloraban porque mi lengua no podía pronunciar. Pero aproximadamente el día 7 de estar hospitalizado salió la palabra y pude entonar a voz en cuello cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Y así Dios desató mi lengua. A partir de allí mi lengua comenzó a hablar nuevamente normal, sin terapia lingüística. El día 10 de la hospitalización me atreví a bajarme a las 4 de la mañana también. Mi esposa rendida, 10 días casi no dormía, no se levantó. Me atreví a bajarme, dije, Señor, hoy es el día de mi milagro. Me paré y pude caminar. No le digo que salí caminando bien, salí tembloroso, pero a partir de allí Dios empezó a glorificarse. Día 17 me dieron de alta. Muchos días, tantos días, él salió, le dieron de alta y él, primero que todo, antes de ir a su casa, llegó a mi casa donde yo estaba viviendo, pero no se acercó a mí porque todavía estábamos en el tiempo de la pandemia. Él desde lejos me saludó y yo lo pude ver y le di mucha gloria al Señor al saber que mi hijo estaba bien, Dios lo había sanado. La gloria sea para el Señor. Salí caminando de esa clínica, así como ustedes me ven ahora predicando sin ningún defecto. La gloria es para el Señor y Dios se glorificó. Y cuando salí ese día 17, recordamos las palabras que mi esposa me dijo cuando entramos a la clínica el primer día, 22 de mayo, en silla de ruedas. Ella se me acercó al oído y me dijo, así como hoy entras a esta clínica sin poder hablar y caminar, muy pronto saldrás de allí porque todo va a estar bien. Esa es la palabra profética que Dios nos dio y hoy puedo decirle que Dios es real, que Dios es grande, que solo hay que creer y servirle a Dios, agrádale a Dios y vas a ver grandes milagros de Dios. Y doy gracias a Dios porque hoy mi esposo es un testimonio de vida. La realidad de que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos y que sigue haciendo milagros. Y la evidencia del milagro están los documentos donde dice que él tenía isquemia cerebral transitoria y que inicialmente entró con un dictamen médico Guillain-Barré, que habían coágulos en su cerebro, como había dicho. Pero la gloria sea para Dios que día a día el hombre tuvo que callar ante el milagro de Dios. Para mí, hoy puedo decir, Dios es real. Siempre lo he dicho, pero ahora con este testimonio, digo, Dios es real. A Dios sea la gloria. Así como me sanó a mí, te puede sanar a ti. Y envió la palabra de sanidad en milagro para usted en el nombre de Jesús.